Cordial saludo para todos. Continuando con esta serie de transformadores eléctricos, hoy vamos a analizar el concepto de inductancia mutua en los transformadores. Para este estudio es muy importante recordar que los transformadores están conformados por un circuito primario y un circuito secundario, como mínimo. En ocasiones existen varios circuitos secundarios para obtener distintas tensiones a la salida. Nuestro circuito primario está conformado entonces por la bobina. Esa bobina tiene unas características de inductancia y un número de vueltas específico. La corriente que circula a través del circuito primario produce un campo magnético. Este campo magnético, cuando toca la bobina del circuito secundario, entonces hace que se induzca un voltaje en ella. Eso va a depender de varios aspectos. Dentro de esos aspectos entonces vamos a ver que el voltaje que se induce en el primario tiene en cuenta la razón de cambio de este flujo, es decir, que tantas líneas de campo magnético nosotros vamos a tener ahí en el tiempo. Y también va a depender del valor de esta inductancia, o sea, el valor de campo, las líneas de campo magnético están muy relacionadas con el número de vueltas que tengamos nosotros acá en la bobina. Y asimismo, pues este voltaje que se induce en esa bobina va a depender de esa relación. Pero el voltaje que se induce aquí en esta bobina también depende del valor que tenga la inductancia de la bobina y la razón de cambio de esta corriente en el tiempo. Recordemos que si tenemos una señal de corriente alterna, esta señal lo que nos está indicando es que en la medida en que ella va avanzando va tomando distintos valores hasta que llega a un valor máximo. Cuando llega a ese valor máximo, entonces esta señal o este valor de corriente empieza a decrecer, luego toma un ciclo negativo y así sucede de manera periódica. Esto nos permite indicar que cuando la corriente va creciendo hasta su punto máximo, ese campo magnético se expande. Y cuando la corriente empieza a decrecer, este campo magnético decrece. Por tanto, estas líneas de flujo magnético van a estar moviéndose, se expanden y se contraen. Al moverse, están tocando esta bobina. Y como nosotros sabemos que si el flujo o el campo magnético se mueve alrededor de un conductor, pues en este se induce una corriente o un voltaje. Y eso es lo que tenemos nosotros en los transformadores eléctricos. Es una máquina estática, pero que gracias a la alternancia que tiene la corriente y a esta variación que les estaba explicando, el campo magnético se va a poder mover. Y al moverse cerca a otra bobina, pues me induce un voltaje. Y esto me permite a mí cambiar las características de tensión y de corriente que yo tenga en el circuito primario con respecto a las del circuito secundario. Entonces de ahí que el voltaje que se induce en el primario va a estar relacionado directamente con el número de vueltas que tengamos en la bobina y la razón de cambio del flujo. Pero también va a estar relacionado directamente con la inductancia de la bobina del primario y la razón de cambio de la corriente. Esa razón de cambio, cuántos amperios por segundo, milisegundo son los que están pasando por allí. Para el circuito secundario, entonces debemos tener en cuenta el número de vueltas del secundario y la razón de cambio del flujo mutuo. El flujo mutuo es la cantidad de campo magnético, líneas de campo magnético o líneas de fuerza, si quieren llamarle, líneas de fuerza que enlazan la bobina secundaria. Entonces, si vemos en esta imagen, no todo el campo magnético está enlazando a la bobina del secundario. Cuando todo el campo magnético enlaza a la bobina del secundario, entonces nosotros decimos que el flujo mutuo es igual al flujo del primario. Y aquí podríamos decir que el voltaje que se induce en el secundario entonces va a depender del número de vueltas del secundario y de la razón de cambio del flujo del primario. En estas configuraciones, es decir, en estos gráficos que tenemos acá, podemos ver un transformador con núcleo de hierro. Esa relación que existe entre lo que llamamos nosotros el flujo mutuo y el flujo del primario es lo que se conoce como coeficiente de acoplamiento. Y la idea es que este coeficiente de acoplamiento siempre sea 1. En realidad, pues el coeficiente de acoplamiento en las máquinas reales se acerca a 1. Es muy difícil que llegue a 1 porque se van a generar ciertas pérdidas
en los mismos núcleos de los transformadores, pero garantizamos que se aproxime bastante a 1 cuando se utilizan núcleos de hierro. Es decir que cuando conectamos nosotros una señal de corriente alterna al circuito primario, vamos a establecer todas esas líneas de fuerza o ese campo magnético se establece y girará en torno aquí en este núcleo. Por tanto, todo el flujo al atravesar en el secundario voy a tener un mayor rendimiento y mi coeficiente de acoplamiento se va a acercar bastante a 1. Otra forma sería básicamente montar la bobina del primario encima de la del secundario o viceversa, que estén las dos bobinas muy acopladas, independientemente del núcleo que yo use. Entonces, si vemos acá, yo conecto mi fuente de corriente alterna, esa fuente crea este campo magnético y como la otra bobina quedó encima de ella, pues todo el campo magnético que tenemos nosotros en la bobina primaria va a enlazar al de la bobina secundaria y el coeficiente de acoplamiento va a ser también muy cercano a 1. Caso contrario, cuando tenemos nosotros las bobinas separadas. Entonces, en este caso, si yo conecto mi fuente de corriente alterna acá, este flujo que tenemos acá, o el campo magnético, no está enlazando todo a la bobina secundaria. En este caso se dice que tenemos un acoplamiento débil. Y para este tipo de configuraciones, el valor del coeficiente de acoplamiento es muy inferior a 1. Oscila entre 0.1 y 0.3. Cuando eso sucede, nosotros debemos determinar entonces la inductancia mutua, que va a depender del coeficiente de acoplamiento y los valores de inductancia que tengan tanto la bobina del primario como la bobina del secundario. Otra forma de determinar esa inductancia mutua es conociendo el número de vueltas del secundario y la razón de cambio del flujo mutuo con respecto a la corriente del primario, o el número de vueltas del primario, la razón de cambio del flujo del primario con respecto a la corriente del secundario. Para el circuito secundario, el voltaje inducido lo determinamos con la inductancia mutua o con la razón de cambio de la corriente del primario. Con la razón de cambio, es decir, inductancia mutua y la razón de cambio. En el voltaje que se induce en el primario, inductancia mutua y la razón de cambio de la corriente del secundario. O puedo determinar el voltaje que se induce en el secundario conociendo el coeficiente de acoplamiento, el número de vueltas del secundario, la razón de cambio del flujo en el primario. Miremos entonces cómo aplicaríamos esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde nos piden para ese circuito encontrar la inductancia mutua, encontrar el voltaje inducido en el circuito primario, si el flujo cambia a razón de 450 milivueltos por segundo, encontrar el voltaje inducido para la misma razón de cambio en el punto B y encontrar los voltajes inducidos en el primario y en el secundario si la corriente en el circuito primario cambia a razón de 0.2 amperios por milisegundo. Entonces vamos a desarrollar el punto A, que nos pediría hallar la inductancia mutua. Esa inductancia mutua ya dijimos que equivale al coeficiente de acoplamiento por la raíz cuadrada de la inductancia que tengamos en el primario y la inductancia que tengamos en el secundario. Entonces esto va a ser igual al coeficiente de acoplamiento, que es 0.6, y va a multiplicar a la raíz cuadrada de la inductancia del primario, que son 200 milihenries, que multiplico por 10 a la menos 3 para que me quede esto en henries, y esto a su vez lo multiplicamos por la inductancia del secundario, que son 800 milihenries, también multiplicamos por 10 a la menos 3 para que esto nos quede en henries. Aquí iría el radical. Bien, entonces vamos a tomar la calculadora y eso nos da 0.24 henries. O podríamos decir que la inductancia mutua equivale a 240 milihenries. Bueno, para el punto B
tenemos que nos piden encontrar el voltaje inducido si la razón de cambio del flujo es de 450 miliwebers, pero es el voltaje inducido en el circuito primario. Entonces, para el circuito, el voltaje que se induce en el primario, decimos que eso es igual a el número de vueltas que hay en el primario y lo multiplicamos por la razón de cambio que tenemos en el primario con respecto al tiempo. El número de vueltas que tiene el circuito primario, de acuerdo al gráfico, aquí nos está diciendo hay 50 vueltas, entonces sería número de vueltas 50, y la razón de cambio nos está diciendo acá el ejemplo que son 450. Entonces 450, estos son bueno, pero como son milis, entonces vamos a dejarlo para que nos quede en webers. Entonces diríamos que son, esto lo multiplicamos por 10 a la menos 3 y ya nos quedaría en webers por segundo. Bien, y esto nos daría, calcular, 22.5 voltios. Listo, entonces sería el voltaje que se induce en el circuito primario teniendo en cuenta esa razón de cambio. Para el punto C nos están pidiendo que determinemos el voltaje inducido en el circuito secundario para la misma razón de cambio. Entonces el voltaje que se induce en el secundario va a ser igual. Vamos a utilizar esta fórmula donde nos dice que es el coeficiente de acoplamiento, el número de vueltas del secundario y la razón de cambio que tenemos de flujo en el circuito primario. Este es el circuito primario en el tiempo, que es el dato que nos están dando. Entonces el valor del coeficiente de acoplamiento es de 0.6, que es el que nos lo está dando el gráfico. Eso lo multiplicamos por el número de vueltas del secundario, que son 100 vueltas. Lo multiplicamos por 100. Y la razón de cambio aquí sería 450 por 10 a la menos 3 para que nos quede en webers sobre segundo. Bueno, perdonarán ustedes ahí la letra, pero es que trabajar con el mouse es muy complicado. Entonces nos darían 27 voltios. Bueno, ahora para el punto D nos están pidiendo determinar el voltaje que se induce en el primario y en el secundario. Entonces para el circuito primario, como nos dan la razón de cambio de corriente, vamos a usar esa razón de cambio. Entonces sería voltaje que se induce en el primario es igual a, aquí lo podemos hacer con la inductancia, que es un valor que también conocemos. Entonces sería la inductancia del primario y la razón de cambio, en este caso va a ser de la corriente, ¿no? De la corriente que se establece en el primario en el tiempo. Entonces la inductancia del primario son 200 milihenries, pero lo mismo, aquí vamos a quitar estos milis, lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 3. Un segundo. Entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 3 para que esta unidad nos quede en henries. Y la razón de cambio ahí serían 0.2 amperios por milisegundo. Entonces 0.2 amperios por milisegundo. Como esta unidad está en milisegundo, entonces vamos a pasarla a segundos. Entonces aquí decimos que un segundo tiene 1000. Un segundo tiene 1000 milisegundos. Y cancelaríamos esta unidad con esta unidad.
Ahora en la calculadora este valor nos daría 40 voltios. Bueno, para el circuito secundario, entonces vamos a tener que, con la inductancia mutua y con la razón de cambio de la corriente en el primario, podemos calcular cuánto voltaje se induce allá en el secundario. Entonces tendríamos que la inductancia mutua, de acuerdo a lo que calculamos aquí, es de 0,24 henrys, es 0,24, y eso lo multiplicamos por la razón de cambio, que son 0,2 amperios por milisegundos. Recordemos entonces que lo multiplicamos por 1000 milisegundos, equivalen a 1 amperio, para poder cancelar estas unidades y que me queden amperios, en segundos, perdón. Entonces multiplicando nos daría 48 voltios. Bien, entonces ahí ya con este ejercicio estaríamos aplicando nosotros las fórmulas que vimos anteriormente y podemos establecer las siguientes conclusiones. El voltaje en el primario está relacionado directamente con el número de vueltas que tenga esta bobina y con la razón de cambio del flujo, tal como lo vimos en este circuito. ¿Sí? Observen que este es el flujo, y si ese valor de flujo cambia, pues asimismo va a cambiar esta tensión. Si yo aumento o disminuyo las vueltas, este voltaje que se induce también va a cambiar. Ahora, el voltaje que se induce aquí en el circuito primario también está relacionado directamente con la autoinductancia, es decir, que yo lo puedo calcular conociendo el valor de la inductancia. Lo mismo, si ese valor de inductancia aumenta, pues el voltaje va a aumentar, o viceversa en el caso de que disminuya. Mientras que para el circuito secundario, como ya lo habíamos expresado anteriormente, esa cantidad de voltaje que se induce allá, miren que aquí un transformador elevador, porque en los dos casos estamos pasando de 22 a 27, y para el caso de la razón de cambio de la corriente de 40 a 48, es un transformador pues muy ineficiente. Y yo aquí tengo 50 vueltas y acá tengo 100 vueltas, yo esperaría que él me doblara la tensión, pero por efectos de un acoplamiento tan débil, pues mi transformador no está siendo tan eficiente como yo lo esperara. En los próximos videos vamos a hablar de lo que son los transformadores con núcleos de hierro y seguiremos profundizando en este tipo de máquinas. Agradezco entonces la atención prestada y nos vemos en el próximo video.